No sé si a ustedes les pasa, pero hay olores y sonidos que de repente traen a la mente un recuerdo. Cuando pensamos sobre esto, solemos considerar muy frecuentemente que los traumas se quedan grabados muy hondo en la memoria y que hay detalles que nos hacen revivirlos y no pocas veces nos paralizan. Pero tendemos a olvidar que las memorias que amamos y que constituyen nuestra historia ocupan un lugar más privilegiado en nuestro corazón. El temor y el amor parecen ser dos sentimientos que contribuyen con similar profundidad a grabar hechos vitales en nuestra memoria. Pero, de hecho, en la Biblia, la primera carta de San Juan nos plantea algo que nuestra educación ni siquiera nos ha llevado a considerar, que lo opuesto del amor no es el odio, sino más bien el temor. Y los relatos de este domingo tercero de la Pascua están inundados de esa contraposición. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión sobre las lecturas bíblicas de la liturgia eucarística dominical. La primera lectura nos describe cómo los apóstoles, después de Pentecostés, anunciaban públicamente que Jesús había resucitado, a pesar de que el Sanedrín, el consejo de las autoridades judías, les había prohibido hacerlo. Debería sorprendernos la respuesta que ellos dan a los miembros del Sanedrín, quienes pretenden interpelarlos. Los apóstoles firmemente les dicen: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es algo que seguramente a los oídos de aquellas autoridades habrá sonado como poco menos que insolente. Al fin de cuentas, ellos se consideraban representantes oficiales de Dios. Además, desafiar las determinaciones del Sanedrín no era algo a tomarse a la ligera, sobre todo cuando hacía poco que habían visto cómo Jesús de Nazaret había sido condenado a muerte por esa misma instancia. De hecho, es aún más impactante que los apóstoles, que son mandados a callar después de ser azotados, hayan salido dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Parece, como poco, cosa de locos. Pero, ¿por qué se comportan así? Parece que parte de la respuesta la podemos encontrar en el relato del Evangelio de Juan que escuchamos hoy. Vale decir que estos hechos están registrados en un capítulo que parece haber sido escrito algún tiempo después de que se escribiera el resto del libro. De hecho, la narración del pasaje de hoy parece encajar mejor como continuación de algo que narra el Evangelio de Mateo, que primero el ángel y después el mismo Jesús resucitado le encomiendan a las mujeres a quienes se les aparecen fuera del sepulcro el domingo de Pascua que vayan a decir a los discípulos que Jesús los verá en Galilea. Así podemos entender por qué la escena ocurre en el lago de Tiberíades, que está en Galilea, en el mismo lugar donde los Zebedeos, Andrés y Pedro trabajaban como pescadores antes de convertirse en discípulos de Jesús. Solo que esta vez Pedro y los Zebedeos pescan junto con algunos de los otros discípulos. Allí Jesús aparece en la playa aparentemente buscando comida y ante la negativa a la pregunta que les hace a los pescadores sobre si tenían algo para comer, con una sencilla indicación transforma la pesca en sobreabundante, la pesca de aquellos que habían pasado la noche sin conseguir nada. Ante tal prodigio, el discípulo amado por el Señor es el primero que lo reconoce y lo dice a los demás en voz alta. Pedro, sin pensarlo dos veces, se lanza al agua para ir a encontrarse lo más pronto con su Señor. Lo más interesante es que Jesús, que había preguntado por comida, ya estaba esperando con el desayuno preparado. Al terminar de comer sucede la triple interrogación de Jesús a Pedro. La pregunta es 3 veces si lo quiere. Jesús parece estar revirtiendo la triple negación del pescador acontecida en el día de su pasión. Es más, Jesús parece estar confirmándole a Pedro que, como él mismo afirmó durante la última cena, dará la vida por Jesús. El resucitado reaviva y confirma el amor. Y ese amor fortalecido es el que borra la culpa de quien por temor negó a su maestro. El resucitado además da el Espíritu Santo, el vivificador, el Espíritu de amor que impele a los discípulos a anunciar con valentía la buena noticia de su resurrección. Será ese amor por los demás que viene de Dios mismo el que moverá a Pedro y a sus compañeros a cumplir sin temor a las represalias lo que Jesucristo, Dios y hombre, les ha encomendado. En este tercer domingo de Pascua pidamos al Señor la gracia de crecer en el amor, para que el temor nunca nos paralice en ese esfuerzo de hacer siempre el bien a quien Él va poniendo en nuestra vida. Que Jesucristo resucitado reavive en nosotros la llama de su amor. Amén. Aleluya.